Buenos días a todas y a todos. Vamos a comenzar el día de hoy con este diplomado en el sistema de nulidades en materia electoral. Estas tres primeras sesiones vamos a ver algunos antecedentes del sistema electoral, cómo está la estructura actualmente del sistema electoral y cómo va a aplicar directamente ya el sistema de nulidades en materia electoral. Bienvenidas todas y todos a este curso. Ojalá sea de su utilidad para sus actividades profesionales o para sus actividades académicas. Yo soy Darío Mora Jurado, soy profesor investigador de la Escuela Judicial Electoral y conmigo van a haber varias sesiones de este diplomado. Entonces, bueno, vamos a tener mucho tiempo para comentar cualquier tema relacionado con el tema directamente del sistema de habilidades en materia electoral. Pueden participar en cualquier momento de este diplomado, no hay que esperar a que termine una sesión. En cualquier momento pueden levantar la mano, poner ahí, abrir su micrófono, poner una manita, como ustedes quieran, algún comentario en el chat, pero pueden participar en cualquier momento desde que inician las sesiones hasta que termina la sesión. Pueden participar con todo gusto con sus comentarios sobre estos temas o también sobre otros temas relacionados con el tema de nulidades en materia electoral. Ojalá, insisto, sea de su utilidad este diplomado. Son varias sesiones y conmigo pues sí van a tener diversas sesiones. Por lo pronto vamos a ver 3 sesiones directamente conmigo, esta el día el martes, mañana, y el miércoles. Entonces, bueno, insisto, ojalá sea de su utilidad este tema, porque es un tema vigente, aunque ya tiene mucho tiempo en la legislación. Poco a poco lo vamos a ir desarrollando e insisto, cualquier duda que tuvieran o cualquier intervención que quisieran hacer, lo pueden hacer en cualquier momento durante todas estas sesiones. Bueno, empezamos, ¿no? Lo primero que hay que revisar de este tema del sistema de nulidades en materia electoral es cómo está nuestra estructura constitucional en México. Recuerden que la Constitución pues, es nuestra norma fundamental. Hay una serie de legislaciones relacionadas con la materia electoral, que inclusive ustedes saben muy bien, el Instituto Nacional Electoral, el INE, continuamente emite criterios, emite reglamentos, lineamientos, pero finalmente esto es muy importante, todo se tiene que ajustar a la Constitución. También las legisladoras y los legisladores del Congreso de la Unión emiten leyes, reforman leyes, pero finalmente todo se tiene que ajustar a la Constitución. Lo mismo los partidos políticos, pues tienen sus estatutos, tienen sus normas dentro de su partido político, tienen sus órganos dentro de sus partidos políticos y tienen sus propios derechos como militantes, cualquier persona que pertenezca o esté inscrito en algún partido político. Pero todas estas normas estatutarias, todas estas normas también de los partidos políticos, pues tienen que ajustarse a la Constitución. Eso lo vamos a ver en todas las sesiones, que bueno, cualquier norma, cualquier resolución de cualquier autoridad necesariamente debe ajustarse a la Constitución. Inclusive cualquier norma que apruebe el Congreso de la Unión o que apruebe alguna legislatura en alguna entidad federativa, también debe de ajustarse a la Constitución. Y bueno, para eso están las diversas autoridades, sobre todo las autoridades jurisdiccionales electorales, que van a revisar siempre, en todo momento, pues que todos los actos y todas las resoluciones de quienes estén involucrados en la materia electoral se ajusten a la Constitución. Esto es fundamental. Por lo tanto, vamos a ver algunos principios constitucionales muy importantes que están, ¿no?, en la propia norma fundamental. En primer lugar, el artículo 39 de la Constitución, pues desde ahí inicia este tema electoral. Ahí se plasman los principios fundamentales de la democracia y de el derecho electoral, ¿no? Nos dice el 39 al inicio: la soberanía nacional
reside esencial y originalmente en el pueblo. Y esto lo hemos escuchado muchas veces, pero ¿qué quiere decir que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo? Primero quiere decir, ¿qué es el pueblo? Porque bueno, desde mi punto de vista, el pueblo pues ya es un término muy añejo que debe de reformarse en la Constitución. Realmente en 2022 la Constitución no debe referirse al pueblo, sino debe referirse en este tema de la soberanía a las ciudadanas y los ciudadanos. Porque desde mi punto de vista el pueblo somos todas las mexicanas y todos los mexicanos, pero la soberanía no reside en todos y en todas, solamente reside en las ciudadanas y en los ciudadanos. Los menores de edad pues, pueden formar parte del pueblo, pero los menores de edad no ejercen soberanía. Entonces, bueno, la soberanía reside en el pueblo, en todas las ciudadanas y en todos los ciudadanos mexicanos. ¿Qué quiere decir soberanía? Que la soberanía quiere decir que las decisiones de nuestro país las tomamos, pues, el pueblo, todas las ciudadanas y todos los ciudadanos. Pero ahí empieza y ahí nace el sistema electoral mexicano. Porque imagínense dónde nos vamos a reunir pues, todas las ciudadanas y todos los ciudadanos para tomar las decisiones de nuestro país. Pues no hay lugar, ¿no? No podemos reunirnos en ninguna parte, porque conforme a la lista nominal de electores, pues somos aproximadamente, yo creo que ya para estas fechas, 94 millones de mexicanas y de mexicanos. ¿Dónde nos vamos a reunir? No nos podemos reunir en ningún lado. Imagínense tomar la votación de 94 millones de ciudadanas y ciudadanas para tomar las decisiones de nuestro país. Pues eso es imposible cuando nace esta constitución y entonces el sistema electoral mexicano pues se diseña directamente con este tema de la soberanía y se dice, no, pues vamos a tener que elegir a los que nos van a representar para que tomen las decisiones por nosotros. Y entonces esa soberanía que tenemos que ejercer nosotros como ciudadanas y ciudadanos, la van a tener que ejercer nuestros representantes. Entonces los que nos van a representar son los que van a tomar las decisiones de nuestro país, ejerciendo la soberanía que nos corresponde. Todas las decisiones de nuestro país, lo económico, salud, economía, no bienestar, cualquier decisión que se tenga que tomar en nuestro país, pues la van a tomar los que vamos a elegir para que nos representen y ejerzan esa soberanía a la cual tenemos derecho todas las mexicanas y todos los mexicanos. Y entonces, ¿quiénes nos van a representar? Pues nos van a representar una serie de personas en diferentes estructuras y en diferentes cargos. Nos van a representar las senadoras y los senadores en el Senado de la República para tomar una serie de decisiones, sobre todo decisiones nacionales y decisiones que tienen que ver directamente con lo internacional. Después, ¿quiénes nos van a representar también? Pues las diputadas y los diputados en la Cámara de Diputadas y Diputados que también van a tomar decisiones relacionadas con nuestro país, el presupuesto para el año que entra y una serie de decisiones muy importantes que también se toman en la Cámara de Diputadas y Diputados y además, obviamente, tanto la Cámara del Senado de la República como la Cámara de Diputadas y Diputados, pues, aprueban una serie de leyes cada año también. Ellos nos van a representar. Pero va a haber, tenemos más representantes. ¿Quiénes más nos va a representar? Pues el Ejecutivo Federal, la presidenta o el presidente de México. Entonces él va a tomar una serie de decisiones, por eso se llama Ejecutivo, porque es el que ejecuta una serie de decisiones relacionadas, obviamente, con nuestro país. Entonces, otro representante va a ser la presidenta o el presidente. Eso es a nivel federal, pero también nos van a representar a nivel local,
en nuestra entidad federativa. ¿Quiénes nos van a representar en nuestra entidad federativa? Pues nos va a representar un ayuntamiento para que tome decisiones directamente con nosotros, lo que nos afecta directamente en el lugar en donde estamos viviendo, ¿no? Ahí va a estar un ayuntamiento que está formado por una presidenta o un presidente municipal, ese nos va a representar, y también ahí hay un cabildo que nos va a representar con regidoras y regidores y una síndica o un síndico en cada ayuntamiento. Entonces, imagínense que en nuestro país son 2.500 municipios, 2.500, un poco más de ayuntamientos. También quienes nos van a representar dentro de nuestra entidad federativa, pues nos van a representar diputadas y diputados para que tomen decisiones relacionadas con nuestra entidad federativa y emitan legislación relacionadas con nuestra entidad federativa. Y finalmente, como lo dice muy bien aquí nuestro compañero Obed Martínez, también nos va a representar una gobernadora o un gobernador. Antes hablábamos solamente de gobernador, pero últimamente con este sistema electoral, que ya platicaremos del tema, pues ya tenemos varias gobernadoras en diferentes entidades federativas y como está el diseño actual de la Constitución, seguramente tendremos todavía más gobernadoras, más presidentes municipales, más senadoras y más diputadas, ¿no?, que nos representan. Por ejemplo, yo que soy de Colima, pues actualmente tenemos una gobernadora en Colima y ya es la segunda, porque la primera entidad federativa que tuvo una gobernadora en el país fue Colima, con la gobernadora Griselda Álvarez ya por ahí de 1979. Fue la primera gobernadora de nuestro país. Posteriormente costó mucho trabajo tener gobernadoras, teníamos muy pocas, pero con las diferentes reformas, sobre todo a la Constitución, pues ya últimamente tenemos más gobernadoras. Nos íbamos a quedar sin ninguna porque teníamos lo que se dice por ahí a las dos Claudias, la Claudia de la Ciudad de México y Claudia también en Sonora, pero bueno, la gobernadora de Sonora terminó su encargo y entonces ganó un hombre, entonces nada más nos quedaba la gobernadora que en realidad es la jefa de gobierno de la Ciudad de México, pero posteriormente tuvimos elecciones en diversas entidades federativas y actualmente tenemos 7 gobernadoras en el país. Y un tema que ya luego vamos a platicar, que también llamó mucho la atención, fue que en Aguascalientes, que acaban de tener elecciones, pues en la boleta de Aguascalientes fue un dato histórico, por primera vez en nuestro país, todas eran candidatas mujeres. Es la primera boleta que se imprime en el país donde en una elección para una gobernatura, todas las candidatas son mujeres. No había ni un solo candidato hombre. Y pues obviamente en Aguascalientes actualmente tienen una gobernadora que ganó la elección. Bueno, todos esos nos van a representar. Imagínense todos los que tenemos que elegir. Y entonces ahí es donde la soberanía se ejerce vía nuestros representantes y entonces es cuando nace el sistema electoral. Pues tenemos que elegir a todas estas personas, pues necesitamos un sistema electoral. Y poco a poco este sistema electoral ha sido y se ha desarrollado de una forma más eficiente para elegir de una forma directa a quienes nos van a representar y van a tomar las decisiones que nosotros tendríamos que tomar en primera instancia, pero como somos millones y millones de mexicanas y mexicanos, vamos a elegir a los que nos van a representar. Por eso la Constitución nos dice, la soberanía nacional reside esencial y originalmente en nosotros, el pueblo, pero quienes van a tomar las decisiones van a ser los que vamos a elegir en diferentes elecciones. Ahí es donde nace entonces el sistema electoral y vamos a tener constantemente elecciones para elegir a todas esas personas, a todos estos representantes que van a estar pues en la presidencia, en el Senado de la República, en la Cámara de Diputadas y Diputados y también a nivel local, como yo lo vi.
Después el artículo 40, pues ya nos dice, nos especifica claramente cómo es nuestro sistema. Y nos dice es voluntad del pueblo mexicano, o sea, es voluntad de todas y todos nosotros, constituirnos en una república. México es una república representativa, donde, como ya lo estamos viendo, pues tenemos que elegir a los que nos van a representar. Por eso somos una república representativa. Vamos a elegir a quienes van a representar, democrática. Y ahí entra por primera vez a nivel constitucional el tema de la democracia. Somos una república democrática. Eso quiere decir que, como ya lo vimos en el 39, nosotros vamos a tomar las decisiones en nuestro país. Pero además, democracia en materia electoral quiere decir que todas las personas, todas las ciudadanas y todos los ciudadanos tenemos los mismos derechos. Eso es muy importante. Para vivir en un Estado democrático tenemos que tener los mismos derechos. Pero esa es la primera parte. La segunda parte es que tengamos autoridades que protejan nuestros derechos. Si no, no vamos a vivir en democracia. Aunque la Constitución diga que somos una república democrática, si no tenemos autoridades que protejan nuestros derechos, pues ¿cómo vamos a vivir en una democracia? Si la Constitución nos dice, a ver, todos tenemos los mismos derechos, sí, pero si a mí me vulneran un derecho y no tengo o no existe la autoridad a la cual pueda acudir para que me subsane esa vulneración de ese derecho, ya no vivimos en una democracia. Porque entonces unos tienen unos derechos y no se les vulnera, y otros tienen esos mismos derechos, pero sí se les afecta y nadie los protege. Para vivir en una verdadera democracia necesitamos la autoridad que proteja nuestros derechos y además que existe esa autoridad que de verdad los protege. Porque si existe la autoridad, pero no protege mis derechos, tampoco vivimos en democracia. Y entonces, bueno, tratándose de la materia electoral, los derechos que tenemos son derechos políticos. Y fíjense lo que les voy a decir, porque parece broma, pero no es broma. ¿Quién protegía nuestros derechos políticos durante años y años y años en México? Nadie. ¿Cómo que nadie? A ver, si ustedes iban a una casilla a votar, a ver, me voy a ir a la última elección donde todavía no había una protección completa. Por ejemplo, en la elección de cuando se eligió al presidente José López Portillo en 1976. Si ustedes iban a una casilla y no los dejaban votar por lo que ustedes quieran, ¿qué autoridad iba a proteger su derecho político? ¿Qué tribunal? Porque se supone que para proteger derechos políticos, pues necesitamos una autoridad, sobre todo en México, pues una autoridad jurisdiccional, un tribunal, a donde yo pueda acudir y proteja mi derecho político si no me dejan votar el día de la elección en la casilla, o si no me dan mi credencial, o si no aparezco en la lista nominal, etcétera. Pues yo necesitaba una autoridad que protegiera mi derecho. En 1976, algunas personas fueron al Poder Judicial Federal a que protegiera sus derechos políticos porque querían ser candidatos o querían votar en la elección. Y el Poder Judicial Federal, fíjense, estamos hablando de 1976. Les decía, no, aquí no tenemos competencia en materia político-electoral. Si íbamos a un juzgado de distrito, el juzgado de distrito nos decía, aquí no hay competencia, nosotros no revisamos asuntos políticos. Como dice muy bien Andrés, era la Secretaría de Gobernación quien organizaba las elecciones y quien calificaba las elecciones en 1976, todavía en 1988. Todavía podemos hablar de 1988. ¿Quién calificaba las elecciones? Los congresos, ya sea estatal o ya sea el Congreso de la Unión. Entonces, vivimos en democracia. Si quien organiza la elección es la misma autoridad que va a participar en esa elección,
O sea, me explico, era una autocalificación política. ¿Quién organizaba la elección para la presidencia de la República? La Secretaría de Gobernación. ¿Quién organizaba la elección para una gobernatura? El gobierno del Estado. ¿Quién calificaba la elección de la presidencia de la República? La Cámara de Diputados. ¿Quién calificaba las elecciones de diputaciones? La Cámara de Diputadas y Diputados. ¿Quién decía si era válida una elección de diputadas o diputados? La misma Cámara. ¿Quién calificaba la elección del Senado de la República? Pues el Senado de la República. ¿Quién decía quiénes ganaron de senadoras y senadores? El Senado de la República. Eso era lo que se llamaba autocalificación política. Y constantemente el Poder Judicial Federal decía, yo no tengo competencia en materia electoral, yo no tengo competencia política, quien acuda aquí no se le va a resolver su asunto político, no se le va a proteger derechos políticos porque no es competencia del Poder Judicial Federal. Y entonces uno se quedaba pensando, ¿y entonces quién va a proteger mi derecho político? Pues nadie. No había autoridades electorales independientes que protegieran nuestros derechos políticos. Entonces, en 1917 nace la Constitución, la última Constitución mexicana, que dice que somos una república democrática, pero yo me pregunto, ¿y mis derechos políticos quién me los va a proteger? Por eso no es suficiente que lo diga la Constitución. Necesitamos que en realidad existan las autoridades que protejan nuestros derechos políticos y además que sean eficientes esas autoridades. ¿Cómo vamos a saber si son eficientes esas autoridades? Pues muy fácil, si yo voy a un tribunal electoral y le digo se me está vulnerando este derecho político, pues voy a ver cómo me resuelve el asunto. Si yo tengo razón, porque muchas veces no se tiene la razón, pero si yo tengo razón y acudo a un tribunal electoral y le digo se me está vulnerando este derecho político, lo que yo espero en un Estado democrático es que ese tribunal proteja mi derecho político. Entonces, para saber si es eficiente la justicia electoral en México, hay que revisar las sentencias de los propios tribunales electorales. Hay que revisar cuando va una persona al tribunal si se le protegió su derecho político o si no se le protegió. Y entonces está fallando ahí el sistema. Por eso en este diplomado de nulidades vamos a ver diversas sentencias. Vamos a analizar muchas sentencias donde hay casos donde se le solicitó al tribunal, oye tribunal, protégeme este derecho político, y vamos a ver si lo protege o no. Y ahí es la eficiencia de una autoridad. Bueno, esto en 1988, acuérdense, bueno, no se van a acordar todos porque unos ni habían nacido, otros estaban naciendo. Yo ya que estoy más viejito, sí me acuerdo más o menos qué pasó en 1988. Acuérdense que tuvimos una elección presidencial en 1988 y se decía ahí por parte de los medios de comunicación, pues que se cayó el sistema. ¿Cómo que se cayó? Pues que se cayó porque no habló y no había resultados, o que se cayó porque se desconectó. El problema es que ahí fue muy discutida esa elección presidencial de 1988. ¿No? Porque, bueno, se dijo, les digo, insisto, se cayeron los resultados, no tenemos los resultados exactos, la autoridad se defendió y dijo, ahí están las boletas, cuéntenlas una por una, las boletas son de papel, entonces aunque se caiga el sistema, ahí están las boletas en todos los paquetes, cuéntenlos, los contaron en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, se armó un relajo ahí contando los paquetes, total, fue una elección muy controvertida. Pero lo que nos sirvió de esta elección de 1988 fue entonces que sí, como dice aquí muy bien Obed Martínez, pues se revisó muy bien por parte del Congreso de la Unión y de las entidades federativas cómo se iba a perfeccionar el sistema electoral, porque no era posible, ya se dijo en la reforma de 1990, ya no era posible que la Secretaría de Gobernación fuera la misma autoridad que organizara la elección
de diputadas y diputados, de senadurías y de la presidencia de la República. Se necesitaba una autoridad ajena al Ejecutivo y también se necesitaba una autoridad ajena al Poder Legislativo para calificar las elecciones. Entonces, esa figura de que se cayó el sistema en 1988 fue muy importante porque gracias a esos temas, a esa elección tan controvertida, pues lo que sucedió fue que tuvimos una reforma en 1990 muy importante, de las más importantes en nuestro país, porque con esa reforma de 1990 nace el Instituto Federal Electoral como una autoridad autónoma al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo, independiente del Legislativo, independiente del Ejecutivo, y también nace en ese 1990 el Tribunal Federal Electoral. Ya por primera vez un tribunal electoral con jurisdicción legal, ¿no? Un tribunal electoral de alguna forma y en algunos términos independiente a la autoridad federal, es decir, al Ejecutivo Federal y al Poder Legislativo. Este Tribunal Federal Electoral en primera instancia, es decir, en su creación en 1990, algunas sentencias eran definitivas de este tribunal, otras sentencias todavía las revisaba el Poder Legislativo. Pero con una reforma que se dio posteriormente en 1993, ya las sentencias del Tribunal Federal Electoral eran definitivas e inatacables. Ya nadie las revisaba. De ahí la importancia de este Tribunal Federal Electoral, porque fue el primer tribunal electoral donde emitía sentencias que no podía revisar nadie, ni siquiera la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y entonces algunos especialistas empezaron a señalar que ahora sí teníamos una república representativa y democrática, porque teníamos tanto al IFE, que organizaba las elecciones federales, como al tribunal que calificaba las elecciones federales, pero que también de alguna forma protegía los derechos políticos de quienes participaban en un proceso electoral. Ahí es cuando nace y se fortalece esta figura de la democracia relacionada con la materia electoral. Ya posteriormente seguiremos platicando qué pasó con la reforma de 1996, donde esto de los tribunales electorales se replica en todas las entidades federativas y de que cada entidad federativa, se dijo en 1996, debe tener un instituto estatal electoral y un tribunal electoral del Estado. Esto nace ya como una obligación conforme a la Constitución en 1996. Entonces, nuevamente se fortalece este sistema democrático y este sistema electoral, porque como actualmente estamos, tenemos un tribunal electoral federal, tenemos al INE, que ya luego vamos a platicar qué pasó cuando se convirtió en INE, y tenemos también institutos estatales electorales en las 32 entidades federativas y tribunales electorales en las 32 entidades federativas. Ya luego veremos lo que está pasando actualmente con la reforma electoral y eso. Pero bueno, entonces el 40 de alguna forma sí ha ido evolucionando este artículo 40 de la Constitución y se ha ido fortaleciendo este tema de la democracia. Se ha ido fortaleciendo, se han ido creando autoridades muy importantes en materia electoral. Ya luego vamos a ver si funciona o no funciona y por qué entra este tema muy importante de las nulidades, ¿no? ¿Por qué se puede anular un voto? ¿Por qué se puede anular la votación en una casilla, toda la votación de una casilla o de varias casillas? Y finalmente, pues vamos a revisar en este diplomado también por qué se puede anular una elección y en qué caso se puede anular una elección y si efectivamente se han anulado elecciones, como así ha sucedido, de todos los niveles, inclusive se han anulado elecciones de gobernaturas. Y hay una causal de nulidad que ya veremos posteriormente para que en un momento dado se pueda anular una elección presidencial. Ya luego lo vamos a ver.
cuáles son las irregularidades que tendrían que suceder para que se pudiera en un momento dado anular una elección, pero ya se han anulado. No es algo que solamente está en la Constitución, en la ley, ya se han dado casos reales donde se han anulado elecciones. Inclusive les puedo decir, el año pasado, en el 2021, el Tribunal Electoral, este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, anuló 15 elecciones municipales. O sea, en 15 municipios el año pasado se anuló la elección y se tuvo que convocar a una elección extraordinaria, ¿no? Entonces son hechos que sí suceden y son supuestos que están en la ley que sí se actualizan de vez en cuando y sí se anula una elección de vez en cuando. Ya veremos varios casos. Bueno, y luego nos dice el 40 de la Constitución, somos una república representativa, democrática, laica y federal. Y al decir federal, bueno, estamos incorporando aquí el tema que ya hemos platicado, pues hay dos niveles de elecciones, hay dos niveles, dos estructuras de gobierno. La estructura federal, donde está el Congreso de la Unión, con senadoras, senadores, diputadas, diputados, donde está el Ejecutivo Federal también. Entonces, ese es el primer nivel donde vamos a elegir a nuestros representantes, el nivel federal, pero también al decir la Constitución que tenemos un sistema federal, nos está hablando que tenemos elecciones en las 32 entidades federativas de nuestro país. Al ser un régimen federal y no un régimen central, quiere decir que tenemos elecciones federales y que también tenemos elecciones locales, es decir, tenemos órganos federales y también tenemos órganos locales dentro de nuestra entidad federativa. Entonces, imagínense todas las elecciones que se tienen que organizar, tanto federales como en nuestra entidad federativa. Por eso, en el 2024, pues vamos a tener las elecciones más grandes de la historia en nuestro país, porque se está dando un dato muy curioso. Hubo una reforma en el 2014 donde se dijo, bueno, las entidades federativas pueden empatar sus elecciones con las federales. Así lo puede decidir cada una, como dice muy bien Obed, elecciones concurrentes, ¿no? Cada entidad federativa puede decidir si tiene sus elecciones al mismo tiempo que las federales o las tiene en otro año distinto. ¿Y qué pasó? Fíjense, el dato curioso es que pues la mayoría de las entidades federativas han reformado sus constituciones locales, sus congresos estatales y han decidido tener elecciones concurrentes al mismo tiempo que las federales. Entonces resulta que para el 2024, pues vamos a tener más o menos, porque no podemos tener todavía el dato exacto, pero para el 2024 vamos a tener elecciones en 30 entidades federativas, más diputaciones, senadurías y presidencia de la República. Porque casi, insisto, todos los estados del país, incluyendo la Ciudad de México también, han decidido tener elecciones concurrentes. Cuanto antes no. Si nos vamos a 10 años antes, 15 años antes, pues las elecciones se dividirían en los 3 años. Por ejemplo, en un año teníamos elecciones en 12 entidades federativas, en otro teníamos elecciones por ahí de 14, 15 entidades federativas, y en otra elección teníamos elecciones por ahí también en 8 entidades. O sea, las 32 se dividían en los 3 años. Ahora resulta que para el 2024 vamos a tener elecciones en 30 entidades federativas al mismo tiempo, más las elecciones federales. Entonces será la elección más grande de la historia de nuestro país. Y si a eso le agregamos que obviamente nunca en la historia de nuestro país, pues teníamos una lista nominal de 94 millones de mexicanas y mexicanos. Y yo no tengo el dato exacto, pero imagínense por ahí que para el 2024, pues vamos a hacer, no sé, los que saben matemáticas, pero seguramente vamos a hacer 95 o 96 millones de personas en la lista nominal. Por eso actualmente estamos en un tema de parlamento abierto, se está discutiendo actualmente en el Congreso de la Unión la próxima reforma electoral,
porque pues está revisando el tema, ojalá lleguemos, pero yo ya tengo mis dudas si llegamos o no, a el voto electrónico. Yo hace 2 años, les digo sinceramente, yo sí creía que íbamos a tener una reforma rápida para incorporar el voto electrónico a nivel nacional, pero ya se nos está acabando el tiempo. Acuérdense que la propia ley nos dice que para tener una reforma electoral tiene que ser 3 meses antes de que inicie el proceso electoral. ¿Cuándo inicia el proceso electoral del 24? Inicia en septiembre del 23. Entonces quítenle agosto, quítenle julio, quítenle junio. Tenemos que tener una reforma constitucional en mayo del año que entra. O sea, en menos de un año ya, en 10 meses, tenemos que tener una reforma constitucional. El problema es que es constitucional. Entonces, para tener una reforma constitucional la tiene que aprobar el Senado de la República, la tienen que aprobar las diputadas y diputados del Congreso de la Unión, pero también la tienen que aprobar la mayoría de las entidades federativas de nuestro país. Es decir, todas las legisladoras y legisladores de nuestro país tienen que revisar esa reforma y aprobarla. Y nos quedan 10 meses. Y entonces les digo, yo no sé si en 10 meses nos va a dar tiempo de hacer una reforma constitucional, sobre todo relacionada con este tema tan importante del voto electrónico. Pero si no tenemos voto electrónico para el 2024, entonces imagínense una lista nominal, se las dejo bajita, de 95 millones de personas. ¿Cuántas boletas se tienen que imprimir para cada una de esas 95 millones de personas? Pues también se las pongo ahí bajita, imagínense, cuatro, cuatro boletos por persona. Somos 95 millones. 95 por 4, tendríamos que imprimir 400 millones de boletas. Y suena rápido, pero imagínense imprimir 400 millones de boletas, una por una, y luego con candados de seguridad y con todo lo que ya saben, no se vaya a perder una boleta. ¿Cuánto va a costar nada más en dinero imprimir 400 o 450 millones de boletas porque no hemos implementado el voto electrónico? Cuando en Brasil tienen 20 años con el voto electrónico y Brasil es un país más grande, es un país con zonas muy complicadas como México y ya tienen el voto electrónico. Claro, a lo mejor el primer argumento que me van a decir es, no hay internet en todo el país. Bueno, sí, no hay internet en todo el país, es más, estamos atrasadísimos en el tema de internet, porque acuérdense que ya nos dice los tratados internacionales que vamos a revisar posteriormente. Los tratados internacionales dicen que el internet es un derecho humano que tenemos que tener todas las personas. Pues resulta que en México ese derecho humano, pues no lo tienen, no tengo el dato exacto, pero seguramente pues la mitad de las mexicanas y los mexicanos no deben de tener internet. Sobre todo en las zonas rurales de nuestro país no hay internet, no existe, no hay cobertura. Entonces uno dice, ¿y cómo vamos a votar vía internet? No, es que la idea y lo que se está discutiendo actualmente en el Senado de la República es que sea híbrido el sistema del voto electrónico, que en algunas zonas sea vía internet y en otras zonas sea vía urna electrónica. O sea, habría que llevar las urnas electrónicas a las zonas complicadas de nuestro país, a las zonas rurales muy complicadas de nuestro país, pues ahí tendremos que llevar la urna electrónica para que la ciudadanía vote vía urna electrónica en esas zonas donde no hay cobertura de internet. Otra es tener urnas electrónicas en todo el país. Listo. Pero les digo, ya tengo mis dudas. Yo no sé si en 10 meses podemos hablar de que se aprobó una reforma constitucional en materia electoral con el voto electrónico. Y si no hablamos de eso, pues entonces sí va a ser una tarea muy complicada, tanto para el INE como para los institutos estatales electorales, pues crear esta figura de la impresión de tantas y tantas boletas y la figura de la casilla única, donde se van a recibir votos federales y donde se van a recibir votos locales en una sola casilla,
Pero imagínense en unas elecciones tan grandes, donde en cada entidad federativa, por lo menos, les van a dar la boleta de la presidencia de la República, la boleta de senadurías, la boleta de diputaciones federales y una boleta local, ya sea gobernatura, diputaciones o ayuntamientos, y en varios estados les van a dar dos boletas, gobernatura y ayuntamientos, y en algunos otros estados quizá les den tres, gobernatura, ayuntamientos y diputaciones locales, más las tres federales les van a dar seis boletas, y todo en una sola casilla. Entonces el tema se vuelve muy complejo, pero insisto, no sé si vamos a llegar al voto electrónico o no vamos a llegar al voto electrónico para el 2024. Este año es fundamental y el año que entra, les digo, nos quedan más o menos 10 meses para decidir sobre la reforma electoral, porque obviamente pues tendría que ser una reforma constitucional. Y acuérdense que para tener una reforma constitucional, pues sí necesitamos que sea aprobada por el Congreso de la Unión, pero también por la mayoría de los congresos estatales. Entonces, tarda que se revise por todos los congresos estatales y que la aprueben. Por lo tanto, pues tendría que someterse, por ejemplo, a la revisión de los congresos estatales, esta reforma por ahí de enero, más o menos, del año que entra. Para que esté en mayo del año que entra, lista, pues tendría que circular esa reforma electoral por ahí de enero y febrero en las entidades federativas. Estamos en agosto, pues agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, pues tenemos ahí 6 meses para que el Congreso de la Unión pues tuviera ya lista una reforma electoral para que la revisaran las entidades federativas por ahí de enero, febrero, marzo. Entonces no sabemos, habrá que ver, porque pues fíjense, en este momento tengo un dato, no sé si sea cierto o no, pero más o menos se dice que hay 45 iniciativas de reforma electoral. Una es la presidencia, pero hay otras 44 de partidos políticos, de académicos, etcétera. Entonces, imagínense revisar pues todas estas iniciativas de reforma electoral para que finalmente quedara una reforma electoral ya lista para finales de este año o próximos al año que entra, donde pueden cambiar muchas cosas, inclusive, por ejemplo, la iniciativa de reforma electoral de la Presidencia de la República, pues quiere desaparecer a los institutos estatales electorales y a los tribunales electorales en las 32 entidades federativas. ¿Dónde queda este principio de la democracia? Si desaparecemos a los institutos y a los tribunales de los estados, habrá que revisar. No sé si se dé o no así la reforma, pero hay iniciativas que hablan, les digo, de desaparecer estas autoridades que desde mi punto de vista pues no estoy de acuerdo. No, habrá que ver qué sucede, cómo se aprueba la reforma, si es que se aprueba una reforma o si quedan todos los temas como actualmente los vamos a analizar y como actualmente nos dice la Constitución. Pero sí estamos en una época crucial para las elecciones de 2024. En estos meses se está revisando la reforma electoral y podemos tener muchos cambios desde la Constitución hasta la legislación. Aquí nos dice, a ver, me imagino que toda la tarea se va a dejar al tribunal y al INE. Bueno, esa es la idea de algunas iniciativas de la reforma electoral. Otras quieren desaparecer también al INE y crear otro nuevo instituto. No es que ya no tengamos INE, sino que desaparezca el INE y crear un nuevo instituto electoral, ¿no? Con nuevas atribuciones, con menos consejeros y consejeras, y también con atribuciones para organizar consultas populares. Entonces habrá que ver cómo queda todo el sistema. Entonces, ojo, todo lo que estemos platicando en este diplomado, quizá en 2 o 3 meses nos los cambian, ¿no? Y quizá el año que entra con una reforma constitucional en materia electoral, pues veamos algunos cambios, o quizá todo quede igual porque no alcance la votación para reformar la Constitución. Pero les digo, insisto, hay que estar muy pendientes porque este año es crucial si es que se va a dar una reforma electoral o no se va a dar una reforma. Y bueno, el 41 de la Constitución nos dice, la renovación de los poderes legislativo y ejecutivo
se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas. Y aquí es donde nace, además del sistema electoral, nace el sistema de nulidades en materia electoral. Porque nos dice, las elecciones tendrán que ser libres y auténticas. ¿Qué quiere decir auténticas? Que las organicen esas elecciones, pues autoridades auténticas, es decir, autoridades independientes al poder legislativo y independientes al poder ejecutivo, para que sea una auténtica elección y sea auténtico el voto y este voto no sea manipulado, no exista coacción en el voto y no exista ningún tipo de presión en el electorado para que podamos decir que la elección fue auténtica. Entonces tiene que organizarla pues un instituto electoral, ya sea el federal, que es el INE, o ya sea un instituto local, que ahora actualmente los institutos estatales electorales, actualmente con la reforma de 2014, se llaman OPLES. No me gusta su nombre, pero así lo marca ya la Constitución y la ley, ¿no? Organismos públicos electorales en las entidades federativas, OPLES, ¿no? Pero son en realidad los institutos estatales electorales. Para tener entonces elecciones auténticas y se cumpla con este principio constitucional, pues deben organizarla autoridades independientes al Ejecutivo e independientes al Legislativo. Y también nos dice la propia Constitución, nuestras elecciones deben ser libres. Es decir, nosotros como ciudadanas o ciudadanos debemos emitir nuestro voto de una forma libre, sin ningún tipo ni forma de coacción. Si viene de por medio un programa social, mi elección no es libre. Si hay propaganda religiosa, mi elección no es libre. Si hay recursos públicos en la elección, ya no fue libre. Si hay recursos de procedencia ilícita en la elección, ya no fue libre. Si alguien abusó de los tiempos en radio y televisión, ya no fue una elección libre. Si se contrataron tiempos en radio y televisión fuera de lo previsto por el INE, ya no fue una elección libre. ¿No? Si hubo diversas irregularidades el día de la jornada electoral, se robaron paquetes, se quemaron paquetes, cualquier, ya no fue una elección auténtica y libre, y entonces es ahí donde por cualquiera de estas irregularidades nace el sistema de nulidades y se puede anular una elección porque no se cumplieron con los principios de elecciones libres y auténticas que marca la Constitución. Ahí nace el sistema de nulidades y a partir de eso, para eso está el sistema de nulidades, para que se vigile necesariamente que cualquier elección cumpla con todas estas disposiciones constitucionales y otras más que vamos a revisar posteriormente. Si no se cumple con los principios constitucionales, como lo ha señalado el tribunal durante muchos años, si se vulnera algún principio constitucional de forma grave, esto puede provocar que se anule una elección porque no se cumplió con una disposición que está en la Constitución. Ya luego vamos a ver esas causales de nulidad que provocan que se anule toda una elección por no cumplirse con alguna disposición constitucional, una o varias. Y luego vamos a estudiar una figura también muy importante, que solamente creo que la tenemos en México, que se habla de la determinancia. Vamos a ver cómo para anular una elección a cualquier nivel, ya sea de un ayuntamiento, ya sea de una senaduría, de una diputación, de una gobernatura, se tiene que acreditar que la irregularidad o las irregularidades que sucedieron en la elección sean determinantes para el resultado. ¿Qué quiere decir determinantes para el resultado? Que esa irregularidad que sucedió provocó un cambio en el resultado. Eso quiere decir que es determinante. Que si no hubiera sucedido esa irregularidad, quizá el resultado hubiera sido distinto. Y entonces no gana el que ganó, sino gana el segundo lugar o gana el tercer lugar. Pero como sucedió esa irregularidad, entonces ganó el que ganó, pero en pocas palabras hizo trampa el que ganó. Entonces es determinante y se anula la elección. Porque puede haber, ojo, puede haber irregularidades en una elección, pero que no afectan el resultado. Entonces, si no está afectando el resultado esa irregularidad, se sanciona a los responsables, pero no se anula la elección, porque no fue determinante para el resultado.
Cualquier nulidad de cualquier elección, dice la Constitución y dice la ley, debe ser determinante para que se anule la elección. Debe afectar el resultado final. Si la irregularidad no afecta el resultado final, entonces sí vamos quizás a sancionar. Que alguien pasó propaganda política. Ah, bueno, pues lo vamos a sancionar. Pero como esa propaganda política fue cuando inició el proceso electoral, pues ya cuando el día de la jornada electoral, a lo mejor ya nadie se acordaba de esa propaganda política. Entonces, lo que vamos a hacer es sancionar a que transmitió esa propaganda política prohibida, pero no vamos a anular la elección. Porque no afectó, ya nadie se acordaba, por ejemplo. Pero ¿qué tal si esa propaganda política fue el mero día de la jornada electoral? Entonces ahí sí, vamos a sancionar al responsable de la propaganda política que se transmitió en radio, en televisión, o en internet, en redes sociales, etcétera, y también quizá vamos a anular la elección. Porque si esa propaganda no hubiera sucedido el día de la jornada electoral, a lo mejor el resultado en la elección hubiera sido diferente. Eso es lo que se llama determinancia. Y créanme que es muy difícil para los tribunales electorales fijar cuándo es determinante y cuándo no. Pero se tiene que fijar, porque cuando es determinante se anula la elección. Cuando no es determinante, no se anula la elección. Quizá nada más se sancione a los responsables con procedimientos especiales sancionadores que se presenten en la elección, se les multa, etcétera, pero no se anula la elección. Pero cuando es determinante, sí. Entonces vamos a estudiar y vamos a analizar varios casos para explicar cómo fija un tribunal electoral la determinancia. No solamente el Tribunal Federal, porque también todos los tribunales electorales en las entidades federativas, pues les llegan casos donde el partido político o el candidato o la candidata le dice al tribunal, oye, anula la elección porque pasaron estas irregularidades y son determinantes. De eso se trata el sistema de nulidades, ¿no? Revisar cuando las irregularidades son de tal magnitud que se tiene que anular la elección y cuando las irregularidades no alcanzan para que se anule la elección. Pero ahí está el catálogo de nulidades que vamos a ir estudiando poco a poco, uno por uno, para ver en qué casos sí se tiene que anular la elección y en qué casos no, y obviamente cuáles son las consecuencias. Ahora, ¿cuándo se pueden presentar las irregularidades? Fíjense, cuando nace el sistema de nulidades, por ahí pues está desde hace mucho tiempo, pero ya un catálogo importante de nulidades se tuvo con la legislación de 1990 y luego con la legislación de 1996 se fortaleció el sistema de nulidades. Sin embargo, en un principio se decía, solamente se va a anular una elección cuando sucedan irregularidades en la jornada electoral. Fíjense, así decía la ley. Acuérdense, como está aquí en la lámina, pues hay 4 etapas para un proceso electoral o 3 etapas. La etapa de la preparación de la elección es la primera etapa en un proceso electoral. Todo lo que se tiene que hacer en la preparación de la elección, registro de candidaturas, se tiene que preparar la papelería, todo lo que se va a utilizar el día de la jornada electoral, registro de partidos políticos, se va a llevar la precampaña y se va a revisar el dinero que se gastó en la precampaña. Luego vamos a entrar a la campaña, se va a fiscalizar todo lo que se gastó en la campaña, tiempos en radio y televisión, etcétera. Todo lo que ya saben que sucede en la preparación de la elección. El tema más importante pues es el registro de candidaturas y luego el desarrollo de las campañas. Esa es la preparación de la elección y tener todo listo para la casilla el día de la jornada electoral. Boletas, urnas, etcétera, ¿no? Luego viene la segunda etapa, la jornada electoral. Es la etapa más importante porque es el día que se van a llevar a cabo las elecciones. Se van a recibir los votos y se van a contar los votos y se van a enviar los votos a las autoridades correspondientes. Esa es la etapa fundamental, que es la jornada electoral. Es el día de la elección, donde vamos a acudir todas las ciudadanas y todos los ciudadanos a emitir nuestro voto. Y luego viene la tercera etapa, resultados y declaración de validez de las elecciones. Es cuando los institutos estatales electorales en esta tercera etapa van a contar los votos y van a decir quién ganó
y quién perdió. Y van a otorgar las constancias de mayoría y validez a los candidatos ganadores. Esto lo hace el INE y los institutos estatales electorales. Y luego hay una cuarta etapa. ¿Cuánto se lleva a cabo esta cuarta etapa? Solamente cuando hay elecciones para la presidencia de la República o en algunos estados cuando hay elecciones para la gobernatura. ¿Por qué es una cuarta etapa? Porque aquí quien dice quién ganó no es el Instituto Estatal Electoral o el INE. Quien dice quién ganó es el Tribunal Electoral. En algunos estados, quien dice quién ganó la elección para una gobernatura es el Tribunal Electoral, no el INE, o no el Instituto Estatal Electoral. Por eso es una etapa cuarta, excepcional, solo en algunos estados, insisto, no en todos, pero en algunos estados del país, quien dice quién ganó la gobernatura en ese estado es el Tribunal Electoral, no el Instituto Estatal Electoral, sino el Tribunal Electoral del Estado dice quién ganó. Entonces hay una cuarta etapa en ese proceso electoral. Y a nivel federal, eso no se les pase, también es muy importante, a nivel federal, en la elección presidencial, quien dice quién ganó la elección no es el INE. En la elección presidencial ya lo van a ver. Bueno, si no nos gana la reforma y hacen alguna modificación, pero creo que aquí no va a haber modificaciones. En materia federal, en la elección presidencial, quien dice quién ganó la elección presidencial es el Tribunal Electoral, no el INE. Quien hace la declaración de validez y dice el presidente, el candidato a la presidencia o la candidata a la presidencia ganadora es esta persona, es el Tribunal Electoral, no el INE. Van a ver cómo en 2024 el Tribunal Electoral va a decir, pues es válida la elección, esperemos que no diga es inválida, ya luego estudiaremos ese asunto, pero bueno, el tribunal dirá es válida la elección y la candidata o el candidato ganador es esta persona. Como sucedió desde el 2000, en el 2000 el candidato ganador Fox fue al Tribunal Electoral a que le dieran su constancia de mayoría y validez, y el Tribunal Electoral fue quien dijo el candidato ganador fue Fox, luego viene 2006 y el Tribunal Electoral dijo el candidato ganador fue Calderón, luego viene 2012, el tribunal señaló el candidato ganador fue Enrique Peña Nieto, y luego viene 2018 y también el Tribunal Electoral dice el candidato ganador fue Andrés Manuel López Obrador, pero es el tribunal, no el INE. El INE dice quién ganó en Senado de la República. Todos los que ganaron en el Senado de la República lo va a declarar el INE. Y ya contra esa declaración, si no estamos de acuerdo de que el INE dijo la elección de senadores en Colima es válida y los candidatos ganadores son estos, si no estamos de acuerdo con eso que dice el INE, nos vamos al tribunal. Igual en diputaciones, las 500 diputaciones del país, quien dice quién ganó es el INE. Si no estamos de acuerdo, nos vamos al tribunal. Pero en presidencia de la República no. En presidencia de la República, quien dice quién ganó es el tribunal, no el INE. Pero obviamente también en la presidencia de la República podemos impugnar todos los resultados que contó el INE. En una primera instancia, el INE cuenta los votos de la elección presidencial y entonces podemos impugnar esos votos de la elección presidencial ante el tribunal. Pero el INE nunca dice el candidato ganador es este, no. El INE nomás dice, la primer conteo que hacemos es este y va ganando este candidato. Sin embargo, el tribunal va a hacer el dictamen final, va a hacer el cómputo final, va a resolver las impugnaciones y después va a decir quién es el candidato o la candidata ganadora. Entonces, por eso, en los procesos electorales, ya sea de la presidencia de la República o ya sea de gobernatura, en algunos estados, no en todos, hay una cuarta etapa en un proceso electoral que se llama dictamen y declaración de validez de la elección de la presidencia o dictamen y declaración de validez de la elección de la gobernatura en algunas entidades federativas. Entonces no podemos caer en el error que ya dijo el INE que el candidato ganador es este. No, el INE nunca va a decir cuál es el candidato ganador a la elección presidencial
porque quien dice es el Tribunal Electoral y el candidato o la candidata ganadora tiene que acudir en una sesión especial al Tribunal Electoral a que le den su constancia de mayoría y validez. El candidato a la elección presidencial nunca ha acudido al INE, a donde tiene que acudir es a la sala superior del Tribunal Electoral a que le den su constancia de mayoría y validez. Bueno, les decía, entonces en el tema de nulidades empezamos con nulidades donde la ley decía solamente se pueden impugnar irregularidades que sucedan en la jornada electoral. Y entonces uno decía, bueno, y todo lo que pueda suceder en la preparación de la elección no se puede impugnar. Pues al principio no se podía impugnar, hasta que posteriormente, como ya lo vamos a ver cuando entremos directamente a la causal de nulidad, poco a poco fue matizando esto el tribunal y dijo, no, también vamos a revisar cualquier irregularidad que suceda en la preparación de la elección. No solo el día de la jornada electoral, sino vamos a revisar irregularidades que sucedan el día también durante todo el desarrollo de la preparación de la elección. No solo la jornada electoral, sino todo lo que sucede en la preparación de la elección, lo vamos a revisar y puede provocar que se anule una elección. Ya lo veremos posteriormente. Sí, adelante Andrés, te escuchamos. Buenos días. Gracias, buen día. Una pregunta en cuanto a lo No del sé si tribunal escuchan a que se está... Andrés, yo no lo escucho. ¿Será el... ¿Sí me ¿Se escuchan a escucha? Andrés, compañeras y compañeros? Buen día. Sí se escucha. Sí. Ah, Ah, a ver, bueno, Andrés, ok. es que no te escucho. Permíteme tantito, déjame ver Sí, gracias. acá qué está sucediendo conmigo, porque permítame tantito. Sí, gracias. Tengo aquí, perdón, Andrés, tengo aquí un problema con el audio. No sé si me lo puedes escribir en el chat, por favor, Ok, porque lo el escribo. del problema Gracias. soy yo. Ahorita ya lo están revisando, Sí, pero gracias. si me lo pudieras escribir en el chat, por favor. ¿Sí me escuchan? Sí, doctor, ya lo escuchamos. Ah, sí, adelante, Andrés, te escuchamos. Disculpen.
¿Sí ya me escuchan? Sí, Andrés, muchas gracias, ya te escuchamos. Ok. La pregunta en concreto sería en cuanto a la presidencia, la elección de la presidencia. Quien Sí, califica, pues es la sala superior. Aquí exactamente. aquí la pregunta es, ¿ya no se puede impugnar esa declaración de validez de la Suprema Corte? Es decir, ya es inatacable, todo el proceso de impugnaciones quedarían ya desechadas, o si se pudiese impugnar esa declaración de validez, ¿ante quién sería? ¿Ante la Suprema Corte? Esa es como que mi duda. Gracias. No, a ti, Andrés, muchas gracias por tu participación. No, mira, Andrés, aquí primero el INE, una vez que se celebra la elección presidencial, el INE hace un primer conteo de votos en cada uno de los 300 distritos del país. Cuenta cuál es el resultado en cada uno de los 300 distritos del país y manda ese cómputo al Tribunal Electoral. Después los partidos políticos que quieran impugnar la elección presidencial pueden impugnar el conteo que hizo el INE en cada uno de esos 300 distritos. O también pueden impugnar alguna otra irregularidad que ellos estimen que sucedió en la elección presidencial. Por ejemplo, recursos públicos o recursos de procedencia ilícita o propaganda prohibida que sucedió en la elección presidencial. Todo eso lo impugnan ya ante el Tribunal Electoral en lo que se llama juicios de inconformidad, que ya veremos en una sesión todo el tema del juicio de inconformidad. Entonces, por ejemplo, en la elección presidencial del 2006, llegaron más de 300 juicios de inconformidad impugnando irregularidades. En el 2012 también llegaron más de 300 juicios de inconformidad impugnando irregularidades. El Tribunal Electoral tiene una fecha límite para resolver todos esos juicios de inconformidad. Como en todas las elecciones, no solamente en la presidencia de la República, todas las demandas y los juicios que se presenten se tienen que resolver, obviamente, antes de que tomen posesión las candidatas o los candidatos ganadores. Entonces, tiene una fecha límite el Tribunal Electoral para resolver todos los asuntos de la elección presidencial. Una vez resueltos, fíjense además, vale la pena señalarlo, es la única elección donde solamente hay una instancia, que es la sala superior. Por ejemplo, para senadoras o para senadores o para diputadas y diputados, primero vamos a una sala regional del Tribunal Electoral y luego en segunda instancia a la sala superior. Primero vamos en juicio de inconformidad a la sala regional y luego vamos en recurso de reconsideración para que revise la sentencia de la sala regional, la sala superior. En materia de la elección presidencial, vamos directo a la sala superior. Solamente hay un juicio, que es juicio de inconformidad, lo resuelve la sala superior y sí, efectivamente, Andrés, es la última instancia. Ya no hay otra. El Tribunal Electoral lo dice directamente en la Constitución. Es la máxima autoridad en materia electoral y no hay una segunda instancia. Y como la máxima autoridad del tribunal es la sala superior, las sentencias, eso también debe quedarles muy claro, las sentencias de la sala superior no pueden ser revisadas por ninguna otra autoridad. Y fíjense lo que les voy a decir, a lo mejor está medio atrevido, a lo mejor no, pero no puede ser revisada por ninguna otra autoridad en México. En este caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no puede revisar las sentencias del Tribunal Electoral, pero tampoco ninguna otra autoridad internacional. Porque uno dice, bueno, ahí está la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Si no estoy de acuerdo con alguna sentencia de mis tribunales en México, me voy a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, sí está. Inclusive una sentencia del Tribunal Electoral la podría revisar la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero ya no tendría efectos. Fíjense. Por eso les digo que la sala superior es la última instancia, porque a ver, estamos en la elección presidencial, imagínense, del 2024. Todos los asuntos que lleguen a la sala superior los tiene que revisar la sala superior antes de que tome posesión la candidata o el candidato ganador a la elección presidencial. Entonces, imagínense que en el 2024 la sala superior pues revisa, no sé, todas las demandas que se presenten, la resuelve, emite diversas sentencias de la elección presidencial y luego dice la sala superior, pues la elección es válida, etcétera, el candidato o la candidata ganadora es este, punto.
toma posesión la candidata o el candidato ganador a la elección presidencial, y luego resulta que por ahí algún partido político dice, pues me voy a ir a la Corte Interamericana a impugnar esta sentencia de la Sala Superior. Muy bien, tienes todo el derecho de irte a la Corte Interamericana. Nada más que, ¿qué creen? Cuando resuelva la Corte Interamericana le va a decir al Estado mexicano, pues esto se hizo bien o esto se hizo mal, o tienes que reformar la Constitución, o tienes que reformar las atribuciones de tus autoridades electorales, etcétera. Podemos tener cualquier recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero ya no tiene efectos para declarar inválida la elección, por ejemplo, porque ya el candidato ganador ya está en ejercicio de sus funciones y ya nadie lo puede mover. Por eso les digo que la materia electoral, pues sí, las sentencias de la Sala Superior es la última instancia, porque si después las revisa la Corte Interamericana, muy bien, las puede revisar y puede emitir sus recomendaciones la Corte, pero ya no tienen efectos. Ya el que ganó, ganó, y el que perdió, perdió, porque así lo dijo la Sala Superior. Por eso, cuando revisemos las sentencias de la Sala Superior, van a ver cómo en un tema muy importante la Sala Superior hace lo que se llama control constitucional y control convencional al mismo tiempo. Llegan los partidos al Tribunal Electoral y le hacen valer lo que dice la Constitución, pero también llegan los partidos al Tribunal Electoral y le hacen valer lo que dicen los tratados internacionales. Porque ya saben los partidos que no van a poder acudir a una instancia internacional después. Todo lo tiene que resolver el Tribunal Electoral y decir quién ganó y quién perdió en plazos muy breves. Por lo tanto, llegan los partidos y le dicen al tribunal, aquí se vulneraron estos temas de la Constitución y también se vulneraron estos temas de los tratados internacionales. Entonces, al mismo tiempo, el tribunal revisa qué dice la Constitución y al mismo tiempo el tribunal revisa también qué dicen los tratados internacionales y resuelve atendiendo al tema constitucional y resuelve atendiendo al tema convencional, al tema internacional. Por ejemplo, en Europa podemos ir a un tribunal y el tribunal constitucional, por ejemplo, alemán, resuelve conforme a la Constitución alemana, y si no estamos de acuerdo con la sentencia del Tribunal Constitucional alemán, nos vamos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos o nos vamos al Tribunal de Justicia Europeo, donde ya va a revisar temas o legislación europea. Entonces, en Europa nos vamos primera instancia en nuestro país para que se revise la Constitución de nuestro país. Segunda instancia, vamos a un tribunal internacional para que el tribunal internacional revise normas internacionales. En México, en materia electoral, eso no puede suceder porque no da tiempo. Entonces, en México, el Tribunal Electoral revisa temas nacionales que marca la Constitución y temas internacionales que marcan los tratados internacionales, pero todo lo resuelve el tribunal al mismo tiempo, porque no da tiempo de primero la etapa nacional y luego la etapa internacional, porque la Constitución mexicana dice, pues una vez que toma posesión el candidato ganador, ya no tienen efectos las sentencias del Tribunal Electoral. Entonces, pues para que tenga efectos una sentencia del Tribunal Electoral, se tiene que resolver antes de que tome posesión el candidato ganador. Y una vez que tomó posesión, pues aunque después diga la Corte Interamericana, oye, pasó esto en la elección presidencial, bueno, pues ya lo vamos a revisar para la que sigue. Pero el candidato ganador ya es el candidato ganador o la candidata y nadie lo puede mover. Entonces, de alguna forma, pues sí, el tribunal es la última instancia y además de ser la última instancia, pues ejerce control constitucional y ejerce control convencional, revisa qué dicen las normas mexicanas y que revisa también qué dicen los tratados internacionales obligatorios para México. Y tocas un tema muy importante, Andrés, porque por eso se dice también que el Tribunal Electoral es un tribunal con jurisdicción constitucional, porque el tribunal revisa qué dice la Constitución y lo revisa como última instancia. Y eso que dices, Andrés, llama mucho la atención en otros países del mundo, porque vienen especialistas de otros países del mundo en temas democráticos y nos dicen, es que el tribunal es la última instancia, es que sus sentencias no las puede revisar nadie. Entonces, en México tienen dos tribunales constitucionales muy importantes de última instancia. Para la materia político-electoral, el Tribunal Electoral, y para todas las demás materias, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y el Tribunal Electoral no puede revisar las sentencias de la Corte
pero la Corte no puede revisar las sentencias del Tribunal Electoral. Entonces tienen dos tribunales de máxima jerarquía que no se pueden revisar sus sentencias. Y así es aquí en México. Lo único que puede hacer la Suprema Corte es cuando hay contradicción en una sentencia de la Corte y en una sentencia del Tribunal Electoral. Posteriormente la Corte sí puede revisar si hay contradicción de criterios, cuál criterio debe de sostenerse o debe de privilegiarse. Pero las sentencias que se resolvieron anteriormente ya son definitivas e inatacables. Luego, si hay una contradicción de tesis, nos vamos a la Corte y el Pleno de la Corte decide cuál criterio debe seguirse. Insisto, pero finalmente las sentencias que se resolvieron anteriormente son definitivas e inatacables. Entonces es un sistema híbrido muy interesante que en pocos países en el mundo tenemos dos tribunales así de última instancia donde sus resoluciones no pueden ser revisadas por ninguna de las otras autoridades. Y es algo que se ha cuestionado, pero desde mi punto de vista creo que el sistema está bien porque pues no da tiempo de que la Corte también revisara las sentencias del tribunal y los ministros y ministras de la Suprema Corte no tendrían el tiempo suficiente para en una segunda instancia revisar las sentencias del Tribunal Electoral. O sea, la materia electoral en México es una materia muy especializada, tiene una jurisdicción especializada y tiene autoridades especializadas para la materia electoral. Así nació, aparte de la Suprema Corte y aparte del Poder Judicial Federal. Nacen los tribunales electorales, luego se incorpora el Tribunal Electoral al Poder Judicial de la Federación, pero sigue siendo independiente. Aunque esté incorporado al Poder Judicial de la Federación, las sentencias del Tribunal Electoral son definitivas, son inatacables, no podemos acudir a ninguna otra autoridad, pero además son muy cortos muchas veces los plazos para que resuelva el Tribunal Electoral. Ya luego si entran al diplomado de constitucionalidad y convencionalidad, ahí se tocan más estos temas, porque por ahí la Corte tiene atribuciones también en materia electoral sobre las acciones de inconstitucionalidad. La Suprema Corte puede declarar la invalidez de una norma electoral, pero luego esos asuntos también posteriormente pueden llegar al Tribunal Electoral y es algo que se está revisando, ¿no? Porque pues los dos tienen atribuciones electorales, tanto la Corte como el Tribunal, pero pues sí, Andrés, ¿no? Las sentencias del Tribunal Electoral son definitivas, inatacables, no las puede revisar ninguna otra autoridad, y si el Tribunal Electoral dice la candidata o el candidato ganador o la elección presidencial es este, ya no hay nada más que hacer, y ese es el que ganó, y nadie más podrá revisar. Sus sentencias son definitivas e inatacables, inclusive les digo, a nivel internacional, porque posteriormente los tribunales internacionales podrían emitir recomendaciones al Estado mexicano, pero lo que resolvió la Sala Superior fue definitivo, inatacable, y ahí quedó. Y fíjense, lo dice claramente la Constitución. No, las atribuciones del Tribunal Electoral pues serán necesariamente declarar la validez de la elección presidencial. Miren, aquí en esta lámina les traigo, por ahí luego lo vamos a ir explicando, aquí está. Este es el asunto donde, aquí esta fue la sesión donde esta era la presidenta en ese momento de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿no? Yanino Talora es la magistrada, que actualmente sigue siendo magistrada en la Sala Superior, en ese momento era la presidenta de la Sala Superior, y aquí está donde le otorga la constancia de mayoría y validez al candidato ganador en 2018, que es nuestro actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y ahí es definitivo e inatacable. En esa sesión donde la Sala Superior le otorga esta constancia de mayoría y validez al candidato ganador, ya no se puede impugnar. Ya dijo la Sala Superior, el candidato ganador a la elección presidencial es Andrés Manuel López Obrador, es el presidente electo de los Estados Unidos mexicanos, así lo resuelve la Sala Superior, ahí está la firma de las dos magistradas, una magistrada presidenta, de la otra magistrada y de los otros 5 magistrados que integran la Sala Superior. Es una resolución definitiva e inatacable, es una constancia donde se le está diciendo al candidato ganador, eres el presidente electo y vas a tomar posesión en tal fecha. Y ya vean cómo aquí no interviene el legislativo, no está diciendo nada la Cámara de Diputados, ya no tiene competencia, el Senado de la República no tiene competencia, el Ejecutivo Federal no tiene competencia, es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
quien otorga esta constancia de mayoría y validez. Dice el tribunal, ya conté los votos, ya resolví todas las impugnaciones y el candidato ganador es Andrés Manuel López Obrador. Y aquí hay un dato muy curioso que por primera vez también se da en nuestro país, que si ven a fondo, no se alcanza a ver claramente, pero si ven a fondo esta constancia, pues va a terminar su encargo el 31, perdón, de septiembre del 2024. No termina como en noviembre, todos los presidentes habían terminado en noviembre, duraban 6 años en su encargo. El presidente Andrés Manuel López Obrador, con una reforma que se dio, como dice Obed, a la Constitución, terminará su encargo 2 meses antes, es decir, el 31 de septiembre de 2024, va a terminar su encargo este presidente que tenemos actualmente, y entonces ya para esa fecha, la Sala Superior del Tribunal Electoral tendrá que tener pues tendrá que emitir una nueva constancia de mayoría y validez a un nuevo candidato o candidata que haya ganado la elección en el 2024. Insisto, si no tenemos una reforma electoral donde podrían cambiar todas las condiciones, pero si no es así, pues esta constancia que está emitiendo la Sala Superior es definitiva, es inatacable, ya no hay nada más que hacer, el candidato o la candidata ganadora irá a la Sala Superior, ahí en sesión, como vemos aquí, se le entregará su constancia, hasta ahí llegó, ¿eh? No hay nada más que hacer, no podemos ir a la corte, no podemos ir a un tribunal internacional, lo que diga la Sala Superior en el 2024 será definitivo e inatacable. Pero insisto, antes de que se le otorgara esta constancia al candidato Andrés Manuel López Obrador, pues se revisaron más de 300 impugnaciones. Se presentaron más de 300 demandas, más de 300 juicios de inconformidad en el 2006, en el 2012. Aquí en esta elección del 2018, pues ¿qué creen que pasó? ¿Saben cuántas impugnaciones se presentaron en el 2018? Es un dato también histórico que llamó muchísimo la atención, sobre todo a nivel internacional, que ningún partido político en el 2018 impugnó la elección. Ninguno. Nunca habíamos tenido una elección presidencial desde que el tribunal las resuelve en donde ningún partido hubiera impugnado la elección. Les digo que en 2006 tuvimos más de 300 demandas, 2012 más de 300 demandas. En el 2018 todos los partidos aceptaron el resultado, no llegaron demandas al tribunal electoral impugnando la elección presidencial. En el tribunal esperábamos tener muchísimas demandas, muchísimos asuntos impugnando la elección presidencial, pues resulta que el PRI aceptó los resultados, el PAN, el PRD, todos los partidos políticos aceptaron el resultado. Solo uno impugnó. Y fíjense, luego lo vamos a estudiar ya a fondo, pero para que vean cómo es la materia electoral, como dice muy bien Obed, pues quien impugnó fueron los partidos dentro de la misma coalición, en pocas palabras, el PES. El PES no impugnó la elección presidencial, dijo sí es el candidato ganador, pero impugnó resultados de la elección presidencial. Y en pocas palabras lo que le dijo el PES al tribunal, oye, ¿sabes qué? En la coalición se distribuyeron mal los votos y le dieron más votos a Morena y al PT que le correspondían al PES. Hubo una mal distribución de los votos, sí acepto que el candidato ganador es Andrés Manuel López Obrador, pero lo que no acepto es que la distribución de votos, algunos votos me correspondían a mí y se los dieron a Morena, y algunos votos me correspondían a mí, PES, y se los dieron al PT. Esos fueron los únicos asuntos que llegan a la Sala Superior en 2018. La Sala Superior los revisó y le dijo, no, tiene razón el INE, se hizo bien la distribución del voto, y pues desafortunadamente el PES no alcanzó el 3%, se quedó por ahí del 2.7%, por ahí más o menos, no alcanzó el 3% y perdió su registro como partido político. Entonces imagínense también lo curioso del sistema electoral mexicano, que un partido político puede ganar su candidato a la elección, pero el partido puede perder su registro. Y así sucedió con el PES, donde su candidato es el actual presidente de la República, pero el PES perdió su registro en el 2018 porque no alcanzó el 3%. La mayoría de los votos, como todas y todos ustedes saben, en el 2018 se los llevó Morena, y pues el candidato ganador fue Andrés Manuel López Obrador, y el PES que iba en la coalición con PT y con Morena, pues perdió su registro como partido político.
Luego lo vamos a ver, porque estos asuntos son asuntos que se dieron desde la ciudadanía. Lo vamos a platicar mañana, cuando al ciudadano o a la ciudadana le daban su boleta en el 2018 y también en otras elecciones anteriores, pues decían, ah, caray, aquí dice Andrés Manuel López Obrador en 3 emblemas. ¿Cuál marco de los 3? Y saben que hicieron muchas ciudadanas y muchos ciudadanos, pues marcaron los 3. Luego decía, no, pues para que amarre, voy a marcar los 3. Pero ¿cuál para que amarre? Ese es un error que no podemos ya realizar nosotros como ciudadanas o ciudadanos en el 2024. Ya lo vamos a explicar mañana a fondo, pero no podemos emitir nuestro voto a 3 emblemas. No podemos marcar 3 emblemas, porque entonces lo vamos a ver mañana, ¿dónde quedó mi voto? ¿En el 1, en el 2 o en el 3? No vamos a saber, y nunca vamos a saber, por más que le busquemos, si voté por PT, por ejemplo, en el 2018, voté por Morena o voté por el PES. No podemos marcar los 3 de la coalición, o los 4 de la coalición, o los 2 de la coalición. Tenemos que marcar solamente uno de la coalición para que nuestro voto se vaya directo al candidato o a la candidata y también se vaya directo al partido. Si marcamos los 3 de la coalición, como lo vamos a explicar mañana, ya no vamos a saber dónde quedó nuestro voto y mañana también vamos a explicar exactamente entonces qué es lo que se tiene que hacer cuando llega esa boleta a la urna. Los escrutadores abren la urna, sacan la boleta y revisan la boleta y resulta que tiene 3 marcas. ¿Qué hacen los escrutadores? Luego, ¿qué hacen en el Instituto Estatal Electoral o en el INE? Y luego, ¿qué hace el Tribunal Electoral con esas boletas con 3 marcas? Poco a poco lo vamos a ir explicando, pero mañana vamos a entrarle de lleno al tema de la boleta. Vamos a ver todo lo que puede suceder en una boleta electoral, porque les digo, como yo veo las cosas, creo que vamos a seguir en el 2024 sin voto electrónico. Ojalá me esté equivocando y tengamos voto electrónico para el 2024, pero nosotros vamos a estudiarle como si no. Nosotros vamos a estudiar la boleta impresa, qué se hace con la boleta impresa, cómo se cuentan los votos. Ya si entra a la urna electrónica, pues qué bien, y ya entraremos otro diplomado nuevo con el voto electrónico, pero mientras no sea un hecho, tenemos que estudiar la boleta. Sí, Gilmar, adelante. Muchas gracias, Andrés, por tu participación. Adelante, Gilmar, te escuchamos. Buenos días. Muy buenos días a todos. Doctor, una pregunta en la referente en la cuestión de que decía hace rato que se le debería de dar el voto a un solo partido. Yo tenía entendido que podrías votar, cuando son coaliciones, podrías votar y marcar los 3 partidos. Nada más que se dividía un porcentaje a cada partido a quien iba dirigido. Sería todo. Muchas gracias, Gilmar, por tu participación. No, no es así, Gilmar. Nosotros cuando votemos, nuestro voto solamente va a contar para un partido y para una candidata o un candidato. No se divide entre 3 el voto. Si yo marco 3 emblemas, no puede ser la tercera parte para cada partido, no. Si yo marco 3 emblemas, se va a distribuir ese voto en el INE. Mañana vamos a explicar muy bien cómo se distribuye, pero mi voto va a ir para uno de los 3 de la coalición. Por ejemplo, la de López Obrador, nuestro voto si hubiera ido al PES, si hubiera ido a Morena, o si hubiera ido nuestro voto al PT, pero no puede contar para los 3, se va a uno. Mañana vamos a ver cómo se va a uno. El problema es que nosotros no decidimos a cuál. Ya en un conteo que hace el INE dice, pues estos son para Morena, estos son para PT y estos son para el PES. Y entonces nosotros no vamos a saber dónde quedó nuestro voto. Por eso, ojo, en el 2024 no nos puede pasar esto, aunque tengamos coalición de 3 o 4 partidos o 5, como sucedió en algunas ocasiones en Oaxaca, que vea coaliciones de 5 partidos, nosotros solamente debemos de marcar un emblema, Gilmar, porque si marcamos más de uno, aunque sea el mismo candidato, vamos a estar seguros que nuestro voto va para ese candidato, pero lo que no vamos a saber ya es nuestro voto en qué partido político va a quedar. Mañana lo explicamos, Leonardo. Gracias por tu participación. Bueno, finalmente, para terminar la sesión de hoy, vamos a ver, acuérdense, todas las autoridades en materia electoral que participan
y que revisan estos temas electorales. Primero participa en la materia electoral el Poder Legislativo, ya sea las cámaras de diputaciones o la Cámara de Senado, el Senado de la República. ¿Cómo van a participar? Pues participan de dos formas. Uno son los que aprueban la legislación. Como ya vimos, si hay una reforma electoral a la Constitución, pues pasa por el Poder Legislativo y es quienes la aprueban. También pasa por las legislaturas de los estados, quienes aprueban las reformas electorales de sus estados y quienes también tendrían que aprobar una reforma electoral constitucional. Pues en materia electoral sí participa el Poder Legislativo aprobando leyes y también participa el Poder Legislativo en materia electoral designando las autoridades. Acuérdense, ¿quiénes nombran a las magistradas y a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? El Senado de la República. Entonces ahí está la participación del Poder Legislativo. Primero hacen un examen y participan por varias etapas ante la Suprema Corte, quienes son candidatas y candidatas a magistrados y magistradas del Tribunal Electoral. Primero agotan una etapa en la Suprema Corte, luego la Suprema Corte manda ternas al Senado de la República y el Senado de la República aprueba de esas ternas a uno para que sea magistrada o magistrado del Tribunal Electoral. Acuérdense que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se divide en salas regionales y en sala superior. Hay 6 salas regionales. En cada sala regional hay 3 magistradas o magistrados y en la sala superior son 7 magistradas o magistrados. Todos estos primero pasan por un periodo ante la Suprema Corte, donde presentan sus papeles, revisan que cumplan con todos los requisitos, luego comparecen ante la Suprema Corte, los califica la Suprema Corte en su comparecencia, envían un trabajo también a la Suprema Corte. Una vez que los selecciona la Suprema Corte y los incorpora en una terna, se envían las ternas al Senado de la República y el Senado de la República los selecciona a cada uno de los que están en las ternas, pues selecciona a uno en cada terna para nombrar a magistradas y magistrados de las salas regionales y de la sala superior. Los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación durarán en su cargo 9 años. También el Poder Legislativo, obviamente, tiene participación en la designación de las magistradas y los magistrados de los tribunales electorales de los estados. Quien nombra a los magistrados y magistradas de los tribunales electorales de los estados también es el Senado de la República. El Senado de la República abre convocatorias para nombrar a magistradas y magistrados de los tribunales electorales de los estados y los designa directamente. Ahí no hay dos filtros. Ahí no pasan por la Corte ni por el Tribunal Superior de Justicia del Estado. Ahí presentan sus papeles directamente al Senado de la República y el Senado de la República designa directamente también a las magistradas y magistrados de los tribunales electorales en las entidades federativas. Aquí hay quienes dicen que realmente, pues quienes deben de nombrar a las magistradas y magistrados de los tribunales electorales estatales deberían ser los congresos estatales, no el Senado de la República. Antes era así, eran las diputadas y los diputados de los estados quienes nombraban a sus magistradas y magistrados de su tribunal electoral. Viene una reforma y se dice, no, será el Senado de la República, y actualmente el Senado de la República es el que nombra también a magistradas y magistrados de los tribunales electorales. Veremos con estas reformas, estas iniciativas de reformas a la ley, cómo queda la situación de los institutos estatales electorales y de los tribunales electorales en las entidades federativas, si alcanza la reforma y se hace una reforma constitucional, o si quedan así las cosas donde el Senado nombra a las magistradas y los magistrados. Luego acuérdense, como ya vimos, en cada entidad federativa hay un instituto estatal electoral. Aquí, ¿quién nombra a los consejeros y consejeras de los SOCLES o de los institutos estatales electorales? Aquí es el INE. El INE abre una convocatoria, se presenta un trabajo, hace diversos exámenes, hace diversas entrevistas y el INE, el Consejo General del INE, es el que directamente nombra a consejeras y consejeros de los institutos estatales electorales. Directamente el INE, ahí sí no participa el Poder Legislativo, ni el local, ni el federal,
El INE es el que nombra a todas las consejeras y todos los consejeros del LOPLE. Luego viene otra autoridad electoral, el INE. Ya saben, lo vamos a ir platicando. El INE tiene muchísimas atribuciones, ahora es Instituto Nacional Electoral, ya no es federal, ahora es nacional. ¿Qué quiere decir que ahora es nacional? Pues que tiene competencia para organizar las elecciones federales y también tiene competencia para organizar las elecciones locales. Tiene 3 grandes atribuciones el INE con la reforma 2014, atribuciones de delegación, de atracción y de asunción. ¿Qué quiere decir? Que el INE puede delegar a los soples de los estados cualquier función que haga el INE, se la puede pasar al Instituto Estatal Electoral. O al revés, cualquier atribución que tenga el Instituto Estatal Electoral, el INE lo puede asumir en facultades de atracción. Y la más importante, la de asunción. ¿Qué quiere decir facultades de asunción? Que el INE puede sustituir a cualquier otro. El INE le puede decir a cualquier instituto estatal electoral, ¿sabes qué? La elección no la vas a organizar tú, la voy a organizar yo. Por eso se llama Instituto Nacional Electoral. Y ya sucedió, por ejemplo, cuando, ya lo vamos a platicar este asunto a fondo, pero en Colima, cuando se anuló por ahí del 2016 la elección de la gobernatura, fueron hasta el Tribunal Electoral Federal, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se impugnó la elección de la gobernatura en Colima y el tribunal, la Sala Superior del Tribunal Electoral, anuló la elección de la gobernatura en Colima. Pero ¿saben qué? Además dijo el Tribunal Electoral en esos tiempos, en el 2016, quien va a organizar la elección extraordinaria para la gobernatura en Colima va a ser el INE y no va a ser el Instituto Estatal Electoral de Colima, por diversas circunstancias. Entonces, quien organizó la elección extraordinaria de la gobernatura en Colima en 2016, en base o con base a estas atribuciones que tiene el INE, fue el INE y no el Instituto Estatal Electoral. Esto asumiendo sus atribuciones de asunción, donde puede sustituir a una autoridad local. Por eso se llama Instituto Nacional Electoral. Acuérdense que incapacita a todos los funcionarios y funcionarias de la mesa directiva de casillas el INE, ya tenemos casilla única, en fin, ya lo veremos posteriormente, pero el INE tiene muchísimas atribuciones y en pocas palabras el INE es el responsable de organizar tanto las elecciones locales como a las elecciones federales, claro, con todo el apoyo de los institutos estatales electorales, pero digámoslo así, la última palabra en cualquier elección la tendrá en materia administrativa el INE. En materia jurisdiccional, el Tribunal Electoral, ¿no?, del Poder Judicial de la Federación. Luego tenemos el Poder Judicial. También el Poder Judicial interviene en todos los procesos electorales. Ya lo vimos, como lo preguntó muy bien Andrés, tienen atribuciones tanto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en materia electoral, que es lo que vamos a ver todo este diplomado, todo lo que hace el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero también en materia jurisdiccional, tiene atribuciones la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia electoral. ¿Qué hace la Corte en materia electoral? Pues, por ejemplo, si en una entidad federativa se aprueba una nueva ley electoral, pues esa ley electoral se puede impugnar ante la Suprema Corte. Imagínense que en un congreso, por ejemplo, en Colima, en el Congreso Estatal de Colima, se aprueba una nueva ley electoral. Durante los 30 días posteriores a su publicación de esa ley, cualquier partido político puede ir a la Corte y decirle, oye, esta nueva ley electoral tiene 3, 4, 5 o 6 artículos, le dice el partido a la Corte que yo estimo que son inconstitucionales. ¿Qué quiere decir eso? Pues como dice Obed, se presenta la acción de inconstitucionalidad ante la Corte y se le dice, oye, Corte, es que en mi estado, en Colima, acaban de aprobar una nueva reforma electoral, hay una nueva ley, pero hay 5 artículos que son contrarios a la Constitución. Lo que dice la ley de Colima es contrario a la Constitución. Y entonces, si tengo razón como partido político, la Suprema Corte va a resolver y va a decir, se declara la invalidez de estos 5 artículos, porque son contrarios a la Constitución. Aunque sean artículos de la ley de Colima que ya aprobaron las diputadas y diputados de Colima, la Suprema Corte tiene atribuciones para decir estos 5 artículos son contrarios a la Constitución y por lo tanto no son vigentes, se declara su invalidez.
y entonces en el siguiente proceso electoral en Colima, esos artículos ya no tienen validez, ya no aplican, porque son contrarios a la Constitución. Un caso así, se los digo rápidamente, ya con eso terminamos el día de hoy, un caso que sucedió en Baja California Sur que llamó mucho la atención. En Baja California Sur, en el 2015, se decía que si querías ser candidato independiente a gobernador o gobernadora, necesitabas 4% de los votos para registrarte como candidata o candidato independiente. Necesitabas tener 4% de firmas de los que están en la lista nominal en el estado de Baja California Sur. Ese asunto no fue a la corte, pero sí fue al tribunal, y se le dijo al tribunal electoral, oye, eso es inconstitucional. Que se le pida a un ciudadano que quiere ser candidato independiente 4% de firmas es inconstitucional. Bueno, ¿y por qué es inconstitucional el 4% de firmas? Porque, a ver, para senador o senadora me piden el 2% de firmas para ser candidata o candidato independiente. Para diputado o diputado federal me piden el 2% de firmas. Para senador o senadora, 2% de firmas. Para la presidencia de la República me piden 1% de firmas. ¿Qué dicen los tratados internacionales? ¿Cuánto se pide de firmas a un candidato independiente conforme a la Convención de Venecia, a otros tratados internacionales? Se pide 1%. Entonces, la Constitución Federal habla del 2%. Para presidente o presidenta, 1%. Los tratados internacionales hablan 1%. Y resulta que en Baja California Sur, las diputadas y diputados piden el 4%. ¿De dónde sacan el 4%? Es exagerado. Es inconstitucional, es inconvencional. ¿Qué resolvió en este caso la Sala Superior? Tienes razón, el 4 es excesivo. Entonces, dijo la Sala Superior, no se aplica esta norma del 4%, porque lo que se debe aplicar es del 1 al 2%. El 4 es excesivo. Si hubiera ido ese asunto a la Corte hubiera señalado quizá lo mismo, ¿sabes qué? Es excesivo, porque el parámetro de la Constitución es del 1 al 2%. El parámetro internacional es el 1%. Entonces, Baja California Sur, ¿de dónde saca el 4%? Y entonces no llegó a la Corte, pero la Corte pudiera haber dicho, como dijo la Sala Superior, pues es excesivo y se declara la invalidez de esa norma por inconstitucional o por contraria a tratados internacionales. Así como ese caso, cualquier nueva ley en materia electoral que aparezca, podemos ir a la Corte a decirle que es inconstitucional. Por ejemplo, es un ejemplo nada más. Si de repente, por ejemplo, también en Colima, si quieres ser candidato a gobernador, 20 años de residencia. A lo mejor es excesivo 20 años de residencia para poderme registrar como gobernador o gobernador. Entonces voy a la Corte y la Corte va a revisar a ver qué se exige para presidente de residencia, qué se exige para senadoras, senadores, qué se exige para diputadas, diputados. Pues, por ejemplo, que se exigen 5 años. Entonces 20 que pone Colima es inconstitucional. Y entonces se declara la invalidez de la norma porque esos 20 años no pueden aplicar. Serán 5, a lo mejor 7, pero ya 20 es exagerado. Todo eso lo podemos impugnar ante la Corte y decirle a la Corte, oye, sabes que esta nueva norma que está en mi ley es inconstitucional. Y si tengo razón, pues la Suprema Corte va a declarar la invalidez de esa norma y no va a aplicar. No la va a aplicar y va a defender mi derecho como candidato o candidato a participar en una elección porque la norma es contraria a la Constitución o contraria a los tratados internacionales. ¿Cuál es el problema de la Corte? Que no podemos ir las ciudadanas o los ciudadanos, ¿cómo ven? Solo pueden ir partidos políticos a la Suprema Corte, solo pueden ir las 2/3 partes del Senado de la República, las 2/3 partes de diputadas o diputados, las 2/3 partes de otras legisladoras o legisladores, o el 33%, perdón, 33% de cualquiera de estas autoridades, pero no podemos ir las ciudadanas y los ciudadanos. Los partidos sí. Pero entonces imagínense que se apruebe una norma electoral y que yo diga, es que yo quiero ser candidato a presidente municipal. Pero esta norma me está afectando porque creo que es inconstitucional. Esta nueva norma que se aprobó en Colima. Pero entonces yo como ciudadano no puedo ir. Tendría que ir un partido político.
o el 33% de los legisladores de Colima y las legisladoras, o el 33% de las senadoras y los senadores, o el 33% de diputadas, diputados, el fiscal general de la República también puede ir, en fin. Yo como ciudadano no puedo ir. Pues habrá que revisar también esos temas. ¿Por qué no? Ahora se dice, es que imagínense que cualquier persona puede ir a la corte, ¿cuántos asuntos le pueden llegar a la corte? De repente. Pero ojo, la acción de inconstitucionalidad hay que revisar si su procedencia también debe ser para cualquier ciudadana o para cualquier ciudadano, y no solamente para autoridades y partidos políticos. A lo mejor tienen razón, dicen, es que ¿cuántas personas podrían llegar a la Suprema Corte impugnando alguna norma? Pueden llegar 300. Bueno, entonces a lo mejor se puede impugnar una norma por un grupo de ciudadanos. Que se diga, bueno, si quieres impugnar esta norma porque estimas que es inconstitucional, pues consigue 1000 firmas de ciudadanos, para que esos ciudadanos presenten una demanda, y no sean 1000 demandas, sino una demanda que firmaron 1000 ciudadanos. Habrá que buscar la fórmula, pero así, a mí sí me llama la atención ese tema de que a la Corte no podemos ir las ciudadanas ni los ciudadanos, solamente los partidos políticos. Pero ahí está la vía a la Corte. Si un partido va a la Corte y le dice esta norma que se acaba de aprobar en mi estado es inconstitucional, la Corte lo va a revisar. Y si de verdad esa nueva norma es contraria a la Constitución, la Corte puede declarar la invalidez de esa norma. O como ya sucedió en Colima y en Oaxaca, ¿saben qué pasó en Colima y en Oaxaca? La Corte declaró la invalidez de toda la reforma electoral, no de un artículo 2, de todos los que se reformaron. Porque en Colima y en Oaxaca no se llevaron a cabo todas las fases para reformar una ley. Primera lectura, segunda lectura, discusión, etcétera. Lo hicieron rapidísimo, no cumplieron con las etapas, no cumplieron con la revisión que debe de tener una reforma electoral. Un partido fue impugnado a la Corte y le dijo aquí en Oaxaca y aquí en Colima no se llevaron a cabo todas las normas, todos los pasos para una reforma electoral. La Corte lo revisó y les dijo a los partidos, tienen razón en Colima y tienen razón en Oaxaca, la reforma electoral no cumplió todos sus pasos, no es constitucional, entonces dijo la Corte, en Colima se declara la invalidez de toda la reforma electoral. Y después dijo la Corte en Oaxaca, se declara la invalidez de toda la reforma electoral en Oaxaca, porque no cumple con los procedimientos. Y entonces en esas elecciones en Colima y en Oaxaca se llevaron a cabo las elecciones con la legislación anterior, porque la Suprema Corte dijo la reforma electoral es inconstitucional. Entonces vean hasta dónde pueden llegar las atribuciones de la Suprema Corte en materia electoral. Como dice muy bien Nobel, son vía acción de inconstitucionalidad, la puede promover un partido político y si tiene razón, la Suprema Corte tiene atribuciones para declarar la invalidez de una o varias normas de una nueva ley electoral en cualquier entidad federativa o también a nivel federal. Si se aprueba una norma electoral a nivel federal, también los partidos políticos pueden impugnar esa norma ante la Suprema Corte. El único requisito es 30 días naturales. Una vez que se publica la nueva norma, es el plazo para ir a la Corte a impugnar una o varios artículos de esa nueva ley electoral. Y el segundo requisito es que solo pueden ir los partidos políticos. No podemos ir ciudadanas ni ciudadanos, pero ahí está la atribución muy importante de la Suprema Corte. Todo lo demás que tenga que ver con la materia electoral, la última instancia será el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Como ya lo vimos, sus sentencias del Tribunal Electoral son definitivas e inatacables. Una sentencia de la Sala Superior no se puede impugnar a ninguna otra autoridad. Lo que diga la Sala Superior en materia electoral será la última palabra. Si la Sala Superior anula una elección de una gobernatura, no hay nada más que hacer. Si un tribunal electoral de un estado anula una elección, nos podemos ir al Tribunal Electoral Federal a que se revise esa sentencia donde se anuló una elección. Pero si es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Sala Superior, en última instancia, la que resuelve que se anule una elección, ya es definitivo e inatacable, como sucedió en Colima. En Colima, el Tribunal Electoral de Colima no anuló la elección, pero el partido se fue a la Sala Superior y la Sala Superior sí anuló la elección de la gobernatura en el estado de Colima en el 2016, y entonces, una vez que la Sala Superior anula una elección de una gobernatura, ya no hay nada más que hacer,
se convoca elección extraordinaria y se celebra la elección extraordinaria, porque lo dice claramente la Constitución. Hasta la fecha, las sentencias de la Sala Superior son definitivas e inatacables. La Sala Superior es un máximo tribunal electoral en materia electoral y sus sentencias no pueden ser revisadas por ninguna otra autoridad. Y obviamente todas las sentencias que emite la Sala Superior tienen que emitirse antes de que tome posesión las candidatas o los candidatos ganadores, antes de que se instale cualquier congreso, tiene que resolver todos los asuntos la Sala Superior. Antes de que tome posesión cualquier gobernador o gobernadora, tiene que resolverse todos los asuntos de esa elección. Antes de que tome posesión una presidenta municipal o un presidente municipal, tienen que resolverse todos los asuntos de esa elección. Si resolvemos después, ya no tiene efectos esa sentencia. Imagínense que el candidato a gobernador del Estado de México toma posesión el 15 de septiembre y la Sala Superior anula la elección el 18 de septiembre, ya no tiene efectos, porque ya tomó posesión el candidato ganado. Entonces, ¿qué tiene que hacer la Sala Superior? Pues si toma posesión el 15 de septiembre, pues el 14 de septiembre, aunque sea a las 23:58, tiene que resolver todos los asuntos relacionados con esa gobernatura. Entonces, imagínense, en el 2024, si llegan varias elecciones y se vence en la fecha el mismo día de varias elecciones, pues la Sala Superior va a tener que resolver todas las demandas de todas esas elecciones antes de que se venzan los plazos, es decir, antes de que tomen posesión los candidatos de ganadores. De ahí que viene pues un reto muy importante para el Tribunal Electoral, porque les digo, en el 2024 vamos a tener las elecciones más grandes en nuestro país y el Tribunal Electoral va a tener que resolver todas las demandas de todas esas elecciones en última instancia antes de que tomen posesión los candidatos ganadores, antes de que se instale el Congreso de la Unión, antes de que se instalen los congresos locales, antes de que se instalen los ayuntamientos. El Tribunal Electoral va a tener que resolver todos y cada uno de esos asuntos. Y lo peor que pasa en materia electoral, ¿cuántos asuntos van a llegar? Pues no sabemos. 1, 2, 10, 15, 20, no sabemos cuántos van a llegar, pero todos tienen que resolver la Sala Superior. Bueno, compañeros, muchas gracias a todas y a todos por su atención. Cualquier duda, pues de todos modos vamos a tener sesión mañana, vamos a tener sesión pasado. Cualquier cosa que quieran saber o que quieran intervenir o por lo que sea, lo seguiremos viendo mañana. Por lo pronto, pues les agradezco que me aguantaron aquí las 2 horas completas. Muchas gracias a todas y a todos. Quiero decirles que terminando las sesiones de estos 3 días, yo les mando con todo gusto esta presentación que vamos a ver hoy, mañana y pasado. Yo se las mando con todo gusto el miércoles. Una vez que termine la sesión del miércoles, me escriben con todo gusto a mi correo electrónico que viene aquí al principio de la presentación, dario.mora@te.gov.mx. Me escriben ahí a ese correo electrónico el miércoles terminando la sesión del miércoles y yo con todo gusto les hago llegar esta presentación y vamos a tener después otras sesiones y lo mismo. Terminando esas sesiones, yo les hago llegar con todo gusto todas las presentaciones que veamos, se las hago llegar, simplemente me escriben a mi correo electrónico y yo les contesto con todo gusto mandándoles la presentación. Por lo pronto, muchas gracias a todas y a todos, qué bueno que están en este Muchas gracias. Van a ver que va a ser de mucha utilidad para todas y todos y nos vemos mañana, como dicen en la televisión, a la misma hora y en el mismo canal. Cuídense mucho, les mando